estamos saludando a esta hora de la mañana al senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, que siempre nos atiende con gran gentileza. Marcelo, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Fabián Acosta y Natalí Bedini aquí en la mañana de la radio. Bueno, Fabián, Natalí, ¿cómo les va? Buen día para todos. Bueno, sé que ha habido mucha actividad relacionada con el mundo del trabajo, la Comisión de Industria y Comercio que integrás y además una participación en lo que ha sido este Congreso de la Unión Industrial Argentina. Contanos un poquito de estas actividades. Sí, el miércoles nosotros programamos en la comisión que presido la participación de los industriales y de los trabajadores en conjunto para mostrar la realidad del sector, las distintas ramas de la industria metalúrgica. Y la verdad que pintaron un panorama que nosotros ya lo sabíamos, lo conocíamos, pero bueno, exponiéndolos en un ámbito como el Senado, también le da algún relieve mayor o una reafirmación de lo que uno ya conocía, en donde indudablemente las cosas están complicadas en la mayoría de los rubros, incluso en lo que uno suponía, que esto nos sorprendió cuando hace un mes nos visitamos a la casa matriz, por llamarlo de alguna manera, la sede de Adimra, en donde nos contaban que aquellas empresas vinculadas todo lo que tenía que ver con el desarrollo minero, petrolero, gasífero, era que dice, bueno, derrama para la industria metalúrgica lo que ocurre en ese sector, o el extractivismo derrama también en ayudar a esas empresas. Y lejos de ocurrir, ese sector compra fundamentalmente en Argentina todo lo que significa servicios, pero lo industrial en muchos casos lo traen de afuera. Bueno, ustedes tienen ejemplo ahí en Santa Fe, una empresa que ha traído un galpón de China, directamente para armarlo, como hacíamos cuando éramos chicos con el Rasti o el Mecano, con todas las Parman. Bueno, esto es lo que está sufriendo realmente nuestras industrias, y eso significa que, como decía Abel Furlan, yo lo entiendo, los empresarios, para no cerrar, van y traen la mercadería, compran la mercadería hecha, y bueno, le ponen la marca, y si una heladera la fabricaban acá y le sale más barato traerla de China, habrá menos trabajadores, la fábrica seguirá teniendo una heladera para vender mientras pueda, y le pondrá la marca con una heladera fabricada en China. Está ocurriendo en los distintos rubros, y eso significa pérdida de mano de obra. Y también un detalle, que siempre uno dice, bueno, cierran las fábricas y se pierden los puestos de trabajo. Lo que se está perdiendo, y esto tiene que ver con el salario, y el salario, es lo que se pierde, es los trabajos de mano de obra capacitada. Entonces, claro, quedan los puestos de trabajo con menores ingresos, y se pierden aquellos que generan valor agregado, que generan el aporte de materia gris, de capacitaciones, y se trae de afuera. Entonces, es realmente un crimen a la industria lo que está pasando. Uh-huh. Y ayer, una de las charlas, sinceramente no estuve en algunas charlas, pero no pude quedarme a todas en este congreso de UIA. Había un representante de la Unión Europea que dijo exactamente lo que piensa Europa para proteger a sus industrias, lo mismo que decimos nosotros. Entonces, vamos a contramano del mundo. Marcelo, sí. En ese sentido, a mí es una pregunta que me agota y me la hago día a día, porque cuesta pensar quiénes se benefician con esto, porque claramente se perjudica a las pymes, que son el 80% del entramado productivo de nuestro país, se perjudica el empleo, pero ¿quiénes se benefician con esta política aperturista? Se benefician solamente aquellos que tienen la posibilidad y la capacidad y todavía la posibilidad de competir para exportar. El mercado interno está deprimido. Si depende del mercado interno, salvo algunas cosas principales, vas camino a cada vez bajar más la producción. Y si tenés la posibilidad de exportar, esos son los que pueden todavía
sostenerse con algún mercado que consigan. Pero también es muy difícil para esas empresas competir con las de afuera, ¿no? Por una cantidad de cuestiones que ocurren y que realmente no la están pasando bien. Uh-huh. ¿Y cómo podríamos explicar, o ayer, qué es lo que se pudo escuchar en esta reunión de los representantes de UIA y representantes también de la cartera económica del gobierno nacional, el rumbo económico del gobierno nacional que ni siquiera habla de la industria? Bueno, a mí me gustaría que alguna vez la UIA en este país, más allá de lo que le pueda favorecer o no a Pablo Roca, ponga la voz de la mayoría de los industriales, porque cuando uno habla del contexto de lo que nos contaban los representantes de ADINRA, dice, pero la UIA debería ser el que toma la bandera para defender a todos. Bueno, ahí generalmente están los grandes, más allá de que haya algunos otros más chicos, pero las cámaras que agrupan a las empresas más pequeñas están sufriendo las consecuencias. Entonces, realmente, si defienden un modelo económico que es un industricidio, es realmente... Es difícil de explicar desde la lógica por qué no se plantan, y porque yo esta historia también lo participé del Día de la Industria el 2 de septiembre que me invitaron en Córdoba. Ellos hablan de la macro. Entonces ayer Caputo hizo toda una reseña de la macro y la macro y la macro. ¿Y cómo la aplicamos en la micro? Está todo bárbaro la macro, hay que ordenar la macro, que yo creo que se han ordenado la macro, porque si no, no podés seguir endeudándote eternamente en el país. Pero bueno, todos dicen no ordenaron la macro. Bueno, pero ¿y cuáles son las políticas para desarrollar? ¿Cuáles son las políticas? Hoy el acceso a la empresa es prohibitivo, en descubierto, porque cada vez que tienen que recurrir a un descubierto es lapidario el interés que cobran. Entonces, ¿cuál es el precio de la energía que tienen para pagar? En donde no hay no se ha pensado que ya que tenemos una explotación energética importante, ¿cómo hacemos un precio diferenciado para que las industrias puedan producir a más bajo precio? Marcelo, además una política. Además, todas estas presentaciones, esta participación tuya en lo que fue el encuentro, el congreso de la UIA, se dio en una jornada donde el gobierno nacional terminó anunciando este acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pudiste recoger de las conversaciones allí en el momento y cómo estás viendo esto que algunos definen como una alineación directa desde el punto de vista económico con los Estados Unidos? Claramente volvemos a lo mismo. El que tiene la posibilidad de colocar algún producto ahí, Citechín puede incorporar sus resto de la industria nacional. Ahí te perdíamos un poquito. Ahí te escuchamos. A ver. Ahí te escuchamos. Pueda colocar sus productos o alguna ventaja arancelaria, bueno, a ponerse contento, pero generalmente lo que ha ocurrido, ojalá no pase lo mismo, yo creo que va a ser igual. Te venden, nosotros entregamos material terminado en países, digo, pero esto es más viejo que aparecen discusiones de la década del 20, de la década del 30, cuando discutíamos la División Internacional del Trabajo, que nosotros éramos eso del producto industrializado. Entonces, indudablemente que si no hay una política para industrializar el país, una política que permita agregar valor en nuestro territorio, vamos a un país para pocos, un país que no tenga mano de obra capacitada, que tenga sueldos debajo de la línea de la pobreza y mucha gente vinculada a los servicios y nada a la fabricación. Y cuando esto pasa es muy difícil,
pensar que puede haber un país desarrollado. No, a ver, claramente que la industria, bueno, ya no es solamente el torno y hay una industria del conocimiento que también es importante, es lo que nosotros aportamos como tecnología para que se pueda desarrollar una fábrica a través de un trabajo vinculado a la robótica, a la informática, y por supuesto que nosotros tenemos esos valores para poder seguir creciendo. Pero indudablemente que el valor que tiene, y también lo hablábamos con la gente de ADINRA y de la UOM el día miércoles, el valor que tenemos en la Argentina es lo que se puede de alguna manera agregar en el conocimiento. Es un país que tiene universidades, es un país que tiene su gente que se capacita rápidamente, el argentino es habilidoso, tiene cabeza, se la rebusca para todo, bueno, y ponerlo precisamente al servicio. Mirá, esto es un detalle. Hace una semana participé en la inauguración de una muestra que tenía que ver con toda la parte de luminarias, desde el que hace un transformador de media tensión hasta el que hace un velador artístico. Bueno, y ahí sacamos alguna conclusión en torno a pensar que aquellos que desarrollen algún producto hecho a medida, algún producto que no sea en fabricación en serie, si Argentina con esta política tiene que competir con aquellos que hacen un trabajo en serie, no tenemos chance. Sí podemos sacar un diferencial en aquel trabajo hecho a medida, hecho a pedido y en un trabajo circunstancial. Me lo decía el que fabricaba los transformadores como el que fabricaba las luminarias artísticas que estaban allí en ese mismo emprendimiento. Entonces, por ahí podemos encontrar una beta. ¿Por qué? Por la capacidad que tenemos en nuestra gente y en nuestras fábricas. Pero Marcelo, y en lo que tiene que ver expresamente con la agenda que puede propiciar el Congreso de la Nación, en particular el Senado, que también te encuentra en una de las comisiones más importantes en este sentido, y particularmente en lo que tiene que ver con la caída del empleo. ¿Cuál es la agenda que se puede propiciar o que van a buscar propiciar desde la oposición al gobierno de Milei para poder generar algún consenso que pueda colaborar en esto de que no se siga perdiendo el empleo en Argentina? Bueno, nosotros lo estamos haciendo, al menos de mi parte, en lo que es la presidencia que me toca de la Comisión de Industria. Vino el sector del biodiesel, estamos tratando de que, todo el sector desde las grandes hasta las pequeñas, vinieron detrás de un proyecto que está ahí en la Comisión de Minería, que tiene que tener dictamen y que pueda ser aprobado por el Pleno de la Cámara. Eso va a significar un corte mayor y una producción que le permita al biodiesel participar en la cadena de valor de los combustibles y que las empresas no pierdan su valor. Eso por un lado. Y después, ayer, por ejemplo, o anteayer, ADINRA tenía un plan de trabajo. Yo soy de la idea de que tenemos que tomar como bandera, ponernos de acuerdo y sacar estos puntos que el sector de la industria textil tiene lo mismo. Tomar como bandera esos proyectos e impulsarlos. Sabemos que estamos en minoría, en un gobierno que directamente no le interesa este tipo de cosas, pero hay que ponerlo sobre la mesa y que después la gente evalúe. Por eso cuando nosotros decimos, no solamente tenemos que dar en una selección, en un acto electoral, un eslogan, sino decir, acá están estos proyectos, acá están estas propuestas. Si los industriales y nosotros creemos que coincidimos con el 90% de las cosas que expresan en esos puntos, seamos nosotros la bandera de llevar adelante los pedidos de cada sector que pueda significar mano de obra y desarrollo para nuestra gente. Marcelo, consultarte más allá de estas reuniones importantes, de la presencia en lo que fue el Congreso de la UIA, y ya hablando un poquito de política, este encuentro que mantuviste con el gobernador de la provincia de Salta, Sanz, en el marco también de muchos dirigentes justicialistas que están hablando de la necesidad de una renovación en la conducción nacional del justicialismo.
fue a la reunión de la UIA, estábamos ahí en el lugar y bueno, cruzamos algunas palabras, yo tenía alguna referencia y había hablado con él en otras oportunidades telefónicamente y bueno, fue un buen motivo para charlar, para cruzarnos, para hablar de lo que está ocurriendo. Lo hemos hecho con otros gobernadores también, cuando vino Quintel aquí a Rosario. Bueno, nosotros tratamos de hablar con todos para encontrar puntos en común que nos permitan, bueno, no solamente tener un justicialismo que sea mucho más confiable, que tenga más valor, que tenga no solamente la renovación que tiene que pasar por una cara, sino por lo que nosotros ofrecemos a la sociedad. Entonces volver al programa de gobierno o a una propuesta de gobierno que signifique empleo, que signifique trabajo, estar con los sectores productivos, entender que el capital y el trabajo con un Estado que acompañe a esa unión es lo que nos va a salir adelante, nos va a sacar adelante para de alguna manera tener un país que salga de los niveles de pobreza que tiene. Entendemos que el camino es por ahí y bueno, hay que construir desde ese lugar y volver a reafirmar las banderas que históricamente ha abrazado el justicialismo. Entonces, bueno, con cada uno que piense de esa manera vamos a tratar de ayudar y de mostrar y de hacer todo lo que tengamos que hacer para, desde nuestro lugar, poder llevar adelante esas instancias, ¿no? Marcelo, como siempre, agradecerte la gentileza, te mandamos un abrazo, la seguimos en cualquier momento. Abrazo grande.